Hola, buen día. El Señor les bendiga a todos ustedes. Un gusto poder saludarlos por medio de este medio. El día de hoy vamos a dar inicio con el servicio. Vamos a iniciar con una oración, nuestro Creador. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer la oración. Señor, en esta mañana, Señor, nos acercamos a tu divina presencia, Señor. Y estamos ante ti, Señor, porque queremos decirte, Señor, que queremos escuchar tu palabra, Señor. Permite que se nos abran nuestros ojos espirituales, que se nos abran nuestros oídos espirituales, Señor, y que tengamos un corazón dispuesto, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, al pendiente de nosotros. Tú sabes, Señor, que nosotros estamos agradecidos contigo, Señor, y que nos agrada tu palabra, Señor, que queremos conocer más y más de ti, Señor. Permítenos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos difundirla, Señor, también a nuestro alrededor, Señor, para que se siembre esa semilla, Señor, que tú has mandado. Quédate con nosotros, Señor, y permítenos escuchar tu palabra. Gracias por todo, Señor. Quédate con cada una de las personas que nos van a escuchar y con cada una de sus familias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy te invitamos a que abras tu Biblia para poder dar lectura juntamente con nosotros. Vamos a leer el día de hoy en Lucas, capítulo 18, versículo del 18 al 26. Y dice así: el joven rico. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Los mandamientos no sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Hola hermano, Dios bendiga nuestras vidas el día de hoy. Para mí es un placer poder saludarte. Me siento regocijado poder expresarme el día de hoy, y eso es lo que nosotros buscamos todos los días. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? A través de la familia, a través de todo lo que nos rodea, y lo vemos que está en gozo y está en comunión con Dios. Para nosotros eso es para glorificar a Dios. Así que empecemos este día con lo más importante, con una oración en lo cual nos permite tener esa intimidad con Él, pero lo más importante es que nos abra el entendimiento. Ese es el propósito de esta oración que vamos a iniciar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy quiero reconocerte a ti, Señor, darte la grandeza, Señor, y exaltar tu santo nombre. Decirte que eres nuestro Rey y Señor, en la cual confiamos plenamente que todo lo que estás haciendo actualmente en nosotros, Señor, es siempre para bien. Queremos pedirte hoy que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos abra entendimiento para poder entender los misterios que están en tu palabra, Señor, y poderlos poner en obra en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ver tu gloria, Señor, todos los días, y eso aparezca en nosotros el gozo de nuestra salvación y el entendido de que si estamos contigo, Señor, ¿quién contra nosotros? Y podamos hacer tu voluntad. Señor, llena nuestro corazón de ese gozo, y me pongo siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta historia que empezamos hoy narrando a través de la lectura bíblica que está en el libro de Lucas 18, del 18 al 26, pues habla de una historia muy importante, que es la del joven rico. Pero antes de empezar en ello, yo quisiera hablarte de qué es el significado de rico. A lo mejor muchos ya lo sabemos, pero hay que recordarlo.
Dice aquel que tiene poder, dinero, propiedades, abundancia. Esa es la descripción de un rico, pero también podremos agregarle que tal vez tiene demasiado egoísmo en sí mismo y tiene muchas cosas que tal vez puedan impedirle muchas cosas más. Pero bueno, esa es la parte. Pero también te voy a hablar de otro personaje que hoy vamos a poder hablar con él, de la imperfección, en la cual casi la mayoría de nosotros tal vez nos identificamos. ¿Y qué es imperfección? Es aquel que no incluye o no es aceptable en ningún sistema. Así de sencillo. Y ahorita, hablando de sistemas, este mundo desde hace siglos nos han ido instruyendo en nuestras mentes para que se convierta en una forma de vida a todos nosotros de que tenemos que tener riquezas. No importando cómo, no importando con qué, lo importante es tener riquezas, posesión, poder. ¿Por qué? Porque a través de ello pensamos que le damos a nuestros seres queridos lo mejor de nosotros. Y tal vez el propósito es bueno, porque Dios no está en contra de ello. El problema es cómo lo hagamos. Eso sí puede haber un problema, pero sobre todo el objetivo final. ¿Para qué lo hacemos? Y Dios ahí nos ha querido enseñar. Muchos de nosotros hemos perdido el rumbo, hemos perdido el objetivo, y en ocasiones empezamos a hablar de nosotros mismos como si nosotros fuésemos los que hicimos todo lo que tenemos por nuestro propio recurso, por nuestra propia inteligencia, por nuestro propio poder, aquel forma de hacer los negocios. Y creo que ahí es donde empezamos a perder el objetivo principal para el cual Dios nos creó a nosotros. Algunos han preguntado, ¿trabajamos para vivir? Y otros dicen, vivimos para trabajar. Tal vez son diferentes, pero son muy parecidos. Ambos te hacen esclavo del trabajo. Y el trabajar no es malo, porque Dios no lo pone como si fuera una ofrenda o algo que nosotros hacemos para bien de nosotros mismos. Pero el problema es que quienes viven para trabajar pierden la noción de tiempo, lugar y forma y el objetivo para el cual lo hicieron. Los que trabajan para vivir, pues es loable porque están buscando llevar el sostén a la casa, pero están perdiendo el objetivo principal también, que es servir precisamente a Dios. Y ahí es donde yo quiero empezar un poquito a entrar en detalles contigo, en esta palabra que queremos empezar a discernir, ¿sí? ¿Qué es lo que te apasiona más? ¿Y qué es lo que más buscas para ti mismo? Y esto obviamente quiero nada más recordarte algo. Somos hechuras suyas. Él nos hizo, nos dio un cuerpo en la cual nos dio todos los instrumentos para subsistir. Y aquí quiero remarcar y quiero dar honor a aquellos que decimos que tal vez tienen una discapacidad, pero son más capaces que muchos de nosotros que aparentemente tenemos todo nuestro cuerpo completo. Pero ellos han logrado cosas increíbles y para mí es un honor poder reconocerlos. Pero también nos dio el Señor a todos un alma, en la cual nos dio precisamente el intelecto, la voluntad y lo que estamos por ahí, la emoción en la cual sentimos cada uno de nosotros. Y puso en nosotros espíritu. ¿Para qué? Para poder discernir lo bueno y lo malo en la cual estamos. Pero muchos no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Algunos están extraviados, aún no saben para dónde caminar. Y muchos decimos es que la vida no ha sido justa. Y empezamos a hacer ese reclamo. ¿Y por qué voy a hacer ese camino? Porque en el afán de buscar las riquezas empezamos a perder el objetivo principal para el cual Dios nos creó y nos hizo con un propósito y un objetivo. En el inicio sabemos que Dios puso todo para que el ser humano, a través de esa historia en el huerto del Edén, todos pudiéramos disfrutar de abundancia. No faltaría absolutamente por nada. De hecho, en los inicios no había una caducidad de parte de nosotros, no teníamos una edad promedio, teníamos una edad ilimitada. Pero hubo un error y ese error obviamente tuvo una consecuencia.
Y ahí es donde yo quiero entrar en ello. Si buscas riquezas o posesiones, eso te va a llevar tal vez a atarte con algo. Pero si buscas en tu corazón y buscas en tu espíritu precisamente tener gozo, tener paz y seguridad, son dos equivalentes muy diferentes. Algunos dicen que la riqueza te da seguridad y creo que a veces nos equivocamos en él. A veces pensamos que el tener riquezas nos da gozo y muchas veces no es exactamente igual. En muchas ocasiones pensamos que el tener posesiones, obviamente eso nos da esa paz, pero en realidad tampoco lo es. Entonces yo quiero ponerte en ese equilibrio para poder empezar a escudriñar la palabra y poder ver. Y quiero invitarte a que leamos Mateo 6:33 y dice la palabra así: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Te lo voy a dejar aquí porque queremos seguir escudriñando. Y vamos a irnos al libro de Lucas, al libro de Lucas en el capítulo 18, en el versículo número 1, el versículo 18 precisamente, donde tiene ese encuentro Jesús con ese personaje. ¿Quién es ese personaje? No le dan su nombre, no hay un nombre, simplemente alguien de posesión, alguien de riqueza. Y la pregunta que para mí fue la de más impacto, ¿sí? Él le pregunta: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Fíjate qué tan importante es esa pregunta para Jesús. Y eso lo podemos leer precisamente ahí en Lucas 18:18. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Perdón, ahí se me faltó una frase. Heredar la vida eterna. ¿Cómo podemos ser herederos de algo? ¿De quién y por qué? Pues si el único que puede darnos la vida es Dios. No hay nadie más que nos la pueda dar. Entonces, esa herencia, fíjate la pregunta que hace este hombre. Muy precisa, muy completa, ¿sí? Jesús obviamente en esa charla que tiene con él lo empieza a indagar. Y empieza a preguntarle a él, ¿por qué me dices que soy bueno? Si el único bueno es Dios. Mas él todavía intuyendo cuál era el propósito de este varón, Jesús le pregunta: ¿conoces los mandamientos? Y le empezó a enumerar lo que viene ahí en Lucas 18:20. Le dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él contesta de una forma muy importante. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Rico, o sea, de alguna forma, si queremos verlo, este hombre tenía todas las cualidades para ser un discípulo de Dios. Tenía conocimiento de la palabra, era temeroso de Dios. No necesariamente, pero tenía los recursos económicos necesarios. Y por lo que escucho, era dadivoso y él estaba siempre en comunión con los demás. Pero hay algo que me llamó la atención mucho en el siguiente pasaje, en el Lucas 18:22. Le dice el Señor ahí: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Prácticamente el Señor, con estas palabras, Él tal vez pensó que este hombre joven rico, con la pregunta original que le hizo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pensó Jesús, él va a decidir vender todas sus posesiones y ya él le había dicho: sígueme, ya eres parte de mi equipo, ¿sí? Pero ¿qué dice más adelante? Dice el joven rico, entonces en el 23 dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Y la riqueza, vuelvo a insistírtelo, no se trata de las posesiones económicas. Se malentiende la situación
de que a veces te cuesta trabajo deshacerte de lo que tienes, de lo que tú hiciste o lo que tú tienes, y dices tú, ¿cómo me voy a desprender de esto? No me es posible, ¿cómo lo voy a dar? O sea, si a mí me costó mi esfuerzo, sin saber que todo lo que tenemos y todo lo que ha llegado en nuestras vidas es porque Dios así le plació, Él te lo dio. Te dio la emoción, te dio el intelecto, te dio la voluntad. ¿Para qué? Para que a través de todo tu cuerpo y tu espíritu, todo tu ser, pudieras lograr todo lo que hasta hoy pudiste haber logrado. Y este joven rico lo tenía todo. ¿Qué le faltaba? No le faltaba gran cosa para poder decidir. Y luego me llama mucho la atención un pasaje que dice aquí el Señor. Le dice en el mismo Lucas 18:24, le dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrar al reino de Dios los que tienen riqueza. Y regresamos al punto. No es lo que tengas, no es lo que puedas poseer, sino lo que te ata a eso que no te permite tomar la siguiente decisión de ir por esa vida eterna que yo creo que esa es la que todo mundo anhelamos tener. Buscar la oportunidad de estar en esa oportunidad de estar con Dios por la eternidad. Porque todo lo que está en esta tierra tiene una caducidad, tiene un tiempo muy corto, mediano, largo plazo. Es más, te puedo asegurar que todo lo que hiciste en este tiempo que Dios te permitió, no te lo vas a poder llevar. Eso va a quedarse aquí y tal vez vas a heredárselo a alguien más. Y hay gente que lo hace con amor, pero hay muchos que dejan muchos problemas precisamente porque no saben a quién elegir, porque ninguno es digno para el punto de vista de ellos. Pero Dios nos hizo una promesa, esa vida eterna, aquellos que le conocemos y le buscamos. Pero fíjate lo que nos dice en Lucas 18:25, dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sigue reafirmando Jesús esa palabra importante, ¿sí? Y luego todos los que estaban a su alrededor, todos dijeron, ahí nos lo narra en el 18:26, dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, pusieron la vara muy alta, o sea, como si este hombre que calificaba totalmente para ser un discípulo, ¿cómo era posible que Dios no lo estuviera aceptando? Jesús lo aceptó, pero le dijo, tienes que hacer esto. Y ahí es donde él buscó lo que lo tenía atado, su riqueza, su poder, su comodidad, todo aquello que no estaba dentro del plan perfecto de Dios. ¿Y por qué te hablé al principio que íbamos a hablar de dos, del rico y del imperfecto? Hay una historia que más adelantito, es más, vamos a leerla, ahí mismo está en Lucas 18:28, dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Quién es Pedro? A mí me encanta este personaje porque se identifica con todos nosotros. Él es, déjame hablarte un poquito de él, de su currículum. Pescador, con poco conocimiento, voluntarioso, pero él tomaba una decisión, un sí ahorita, y en 2 segundos te decía no. Era totalmente inestable. Creo que nos vamos identificando, ¿no? Pero ¿por qué fue discípulo de Jesús? ¿Por qué Jesús lo aceptó? Y ahí es donde yo digo, ¿cómo es posible que Dios pueda aceptar a gente imperfecta? En mi carne, aquí voy a hablar en mi carne. Si a mí me hubieran dicho, ¿a quién escoges? ¿Al joven rico o a Pedro? Pues tal vez en mi carne diría, oye, pues este hombre tiene conocimiento de la palabra, y además no tiene problemas financieros, o sea, él califica. ¿Y Pedro? Pedro tiene todo lo contrario, pero a veces nos estamos viendo en ese espejo, y ahí es donde yo quiero que empecemos a entrar dentro de la palabra que Dios nos está dando. Y aquí es donde yo te invito a que vayamos a la palabra de Dios,
¿Por qué? Porque es muy importante que tú y yo empecemos a trabajar en ese plan que Dios quiere empezar a discernirnos a nosotros. Ya nos puso un ejemplo de lo que es el rico y Pedro, pero quiero hablarte un poco más de Pedro, porque no quiero que nos perdamos. ¿Cómo fue discipulado Jesús? ¿Cómo lo hizo discípulo de él? Dice ahí en el libro de Lucas, en 5, vas a poder ver toda la historia, pero voy a narrarte nada más dos, del 10 y el 11. Dice aquí en la palabra, dice: Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. La diferencia del joven rico a estos primeros discípulos es que ellos no cuestionaron y dejaron la barca, dejaron su trabajo, dejaron sus posesiones y se fueron. Por eso hace un momento cuando te dije, Pedro, cuando dijo eso en una forma segura, Pedro le dice: nosotros hemos dejado todo, Señor, por seguirte a ti. Impetuoso, o sea, con esa seguridad, pero con esa posibilidad de errores, pero al final de cuentas buscando a Dios, cómo servirle a Él. Dice, pero ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento de Pedro? ¿Por qué Dios lo tenía en un lugar en especial? Si Dios tenía, en este caso Pedro tenía una serie de detalles que yo creo que conforme vamos a ir descubriendo su currículum, a lo mejor tú mismo te vas identificando con él. Y te voy a narrar la historia precisamente donde Jesús, y esto lo puedes leer en Mateo 14, es una historia muy, muy poderosa, donde Jesús le dijo a sus discípulos, de haber estado en tierra, les dice: déjenme aquí, ustedes váyanse en la barca al siguiente lugar, que ahorita los alcanzo. Y él subió a un monte para orar, y después de rato el mar estaba bastante impetuoso, difícil, con olas y viento, y Jesús se les aparece en el camino, en el agua, y todos primero se asustaron pensando que era un fantasma. Pero aquí otra pregunta que es la que me impacta, y esta es de Pedro. Esto lo vamos a leer en Mateo 14, 28. Y entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Impetuoso, sí, y el Señor le dice: ven. Y él empieza a caminar, entusiasmado, contento. Yo creo que ahí nos identificamos mucho, porque a veces Dios en los momentos de mayor tormenta, dificultad, nos llama y decimos: sí, voy. Ya cuando voy caminando y cuando voy seguro al lugar perfecto, de repente empezamos a dudar y empezamos a decir: ¿por qué? Si esto que tengo, si es esto que debo, es todo esto, ¿cómo voy a dejarlo? Y yo creo que a Pedro fue lo que le sucedió, porque él iba muy directo a Jesús. ¿Y qué sucedió? Empezó a hundirse. Y le grita al Señor: ayúdame, porque perezco. Y Jesús fue y lo rescató, y únicamente le reprendió diciendo: hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque realmente si hubiese querido Pedro, él pudiera haber llegado con Jesús y haber regresado caminando sin ningún problema a la barca. Pero aquí lo identifico hacia nosotros. A veces nosotros ya vamos seguros, el Señor nos encuentra, nos invita a caminar juntamente con Él, no importando la tormenta, las dificultades, y empezamos a caminar, pero algo sucede que nos hace tropezar, nos hace golpearnos, e inmediatamente tomamos la otra decisión. Ese era Pedro. Alguien como nosotros, imperfecto. Pero déjame te cuento más. Cuando Jesús fue entregado, en esa noche Dios les dijo que oraran juntamente con Él y que no dejaran de estar juntamente con Él. Y Él fue a ese monte de los olivos a inclinarse y a orar a Dios.
Pero yo aquí es donde yo digo que muchos de los que ya decimos tener muchos años en el Evangelio y que conocemos la palabra de Dios, podríamos identificarnos con Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro? Cuando el Señor fue aprendido en ese momento, ¿tú qué crees que hizo Pedro? Él sacó de su ropa una navaja. Como un discípulo de Dios que le ha hablado durante 3 años de amor, misericordia, que vio milagros, que Él hizo juntamente con Él milagros, ¿cómo era posible que todavía anduviera armado? Para que veas, por eso te digo que se identifica mucho con nosotros. Y dicen que le cortó la oreja. Yo creo que no iba con la intención de cortarle la oreja, yo creo que iba con la intención de cortarle la cabeza. Pero Jesús le dijo: no, Pedro, porque no es lo correcto. Entonces lo reprende. Jesús toma esa oreja y la vuelve a poner otra vez sobre Marco, que era ese soldado que iba junto con los demás, y lo sanó. ¿Y qué sucedió en ese momento? De repente todos los discípulos, incluyendo Pedro, salieron corriendo. A veces cuando estamos en pláticas y decimos: oye, yo soy de Cristo, yo conozco a Jesús, y de repente empiezan a hablar de otros temas y nos empiezan a preguntar: ¿tú eres cristiano? Empezamos a dudar y no sé, así le pasó a Pedro, tuvo que correr. Y te lo cuento más todavía. Jesús ya le había dicho a él en la cena que él lo negaría 3 veces, pero Pedro no lo entendió. Y dice que Pedro, obviamente con ese remordimiento, quiso acercarse donde estaba Jesús preso. Y fue y se metió donde estaban todas aquellas personas en ese lugar, velando, porque la mayoría de los que estaban allí estaban de acuerdo en que fuese juzgado Jesús, fuera obviamente encontrado culpable para poder que fuera crucificado. Pero Pedro estaba junto con todos los demás. Y una de las personas ahí le dice y le cuestiona: ¿tú eres uno de esos discípulos? Y él lo dijo muy claramente: no lo soy. Y esto lo podemos leer en Mateo 26. Ahí lo puedes leer toda la historia, pero voy a leerte nada más 2 de los que están en 26, 69 y 70. Dice aquí: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Así nos pasa a nosotros. A veces cuando hemos sido bendecidos por Dios y estamos viendo cómo Jesús está obrando en nuestra familia, en nuestros hijos, y ese gozo está en nosotros, llega un momento dado que de repente alguien nos cuestiona: ¿tú conoces de Cristo? ¿Eres cristiano? Y negamos que somos de Cristo. Pero no me quedo ahí. Volvió a suceder. Esa misma criada se lo encuentra en otro lugar y le vuelve a cuestionar. Y él le dice que no, que ni lo conoce. La tercera vez se vuelve a encontrar de nuevo y vuelven a cuestionarle, pero ahora Pedro ya no nomás habló de decir que no lo conozco, sino ya hasta se atrevió a maldecir la situación. Y en ese momento el gallo cantó. ¿Y qué sucedió? Entró en él ese temor porque escuchó lo que ya el Mesías le había dicho. Con esto te quiero decir que a veces Dios tiene la paciencia y dice, fíjate, le dio 3, porque una pues podremos descuidar y decir, bueno, se me chispoteó, ¿sí? En la segunda, bueno, es que no sabía o no lo entendía, pero en la tercera, pues yo creo que estás confirmando que realmente no estás seguro en lo que está sucediendo. Entonces, más sin embargo, Jesús le amaba en una forma que tal vez tú y yo no lo acabamos de entender. La imperfección de Pedro, esa imperfección que tenemos nosotros, porque yo me identifico con Pedro por todos los errores que he cometido en mi caminar durante todos estos años, aún estando dentro del Evangelio, aún estando dentro de la palabra de Dios, hemos seguido cometiendo errores, pero Dios nos ama de una forma que nos tolera
y Él tiene esa paciencia para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Él está esperando que nosotros hagamos un cambio radical en nuestras vidas. ¿Y qué sucedió con ello? ¿Sí? Dice aquí en la palabra de Dios, en Juan 21:15, dice: cuando hubieron comido, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó una vez. Vamos a seguir leyendo la palabra, pero esa fue la primera pregunta de Jesús. Y antes de seguir con la segunda parte de esto, cuando Jesús resucitó y fue con ellos, se los encontró después en el camino y fueron a un lugar para pescar. Y Él les decía desde lejos que echaran la red hacia otro lado. ¿Para qué? Para que Dios lo bendijera. Pedro, dentro de ese entusiasmo, decía: bueno, ¿y este quién es? Pues si nosotros somos expertos pescadores, ¿por qué me dice? Hemos pescado toda la noche y no lo hemos podido lograr. El entusiasmo y la duda de Pedro. Mas sin embargo Dios lo amaba de una forma. Por eso quise regresarme un poquito en esa plática, para que te des una idea de que esa imperfección para Dios es el amor que nos tiene sobre nosotros, porque sabe de antemano cómo somos nosotros. Y ahí mismo en Juan 21:16 dice la palabra: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Segunda vez. Y en el 17 le vuelve a preguntar el Señor por tercera vez. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué 3 veces? Dicen que Dios es tardo para la ira, porque sabe la imperfección que tenemos nosotros como humanos. Sabe que somos inestables, sabe que hoy podemos estar bien afianzados y mañana cometemos el error de no creer. Vuelvo a insistir, ¿por qué Jesús no escogió al joven rico? Porque el joven rico no quiso dejar sus posesiones, lo que él tenía y lo que le ataba. Y los demás decidieron seguirle, y a pesar de dejar todo, lo poco o lo nada que tenían, pero decidieron seguir a Jesús dentro de sus imperfecciones. Y nosotros somos imperfectos como Él. ¿Como quién? Como ese Pedro, que Él hizo todo lo que te puedas imaginar malo. ¿Y por qué Dios aún le decía: apacienta mis ovejas? ¿Cómo iba a dejar en las manos de un hombre que era imperfecto su voluntad? Porque sabía que Pedro empezaría a amarlo aún más. Y lo empezó a amar tanto que empezó a creer todo lo que el Señor le dijo, y empezó a ir y a predicar la palabra, y empezó a hablar con denuedo de la misma, y empezó a convertir a muchos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el propósito. ¿Te acuerdas que dijimos en un inicio? Muchos no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas. Y en ocasiones no lo sabemos porque no le hemos preguntado a Dios. Y yo te invito a ti, te pregunto: ¿ya lo hiciste? ¿Ya te pusiste en esa palabra franca entre tú y Dios y le preguntaste: ¿para qué me enviaste a esta tierra? ¿Y estás dispuesto que si Él te dice: sígueme, le seguirías? ¿Dejarías todo lo que tienes? ¿Dejarías aquello que te ata a ese lugar? ¿Dejarías todo lo que está en tus manos para que Dios bendiga tus días y te bendiga aún más todavía? Creo que ahí es donde muchos de nosotros tal vez aún estamos en esa indecisión. Y vamos a leer Lucas 18:27.
En esa palabra de Lucas 18:27, a mí me llena mi corazón, y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Dice, aquí en Lucas 18:27 dice, y Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Regresamos al punto original, somos hechura suya. Si tú lo reconoces, lo entiendes y lo pones en obra para tu vida, el propósito ya empieza a tener sentido y empiezas a caminar con ubicación hacia donde va tu propósito de vida. Pero ¿qué nos dice otra vez en Mateo 6? Pero ahora vamos a leer 32 y 33. Dice la palabra aquí, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Vamos, te está invitando, primero búscalo a Él. Él se va a encargar de todo lo demás, de todo. ¿Y qué nos dice en Lucas? Y con esto terminamos. Lucas 18:30 dice que no hay de recibir mucho más en este tiempo que en los siglos venideros, la vida eterna. Esa es nuestra principal promesa. La comparación del joven rico y de esa imperfección que somos todos nosotros, puse como ejemplo a Pedro, pero creo que ahí nos involucramos todos. Precisamente sabe Dios que nuestro corazón es de Él. Y en el momento que tú tomes la decisión correcta, le seguirás. La palabra de Dios para mí hoy fue muy placentera. Para mí me vino a abrir mucho el panorama de que lo que estamos haciendo ahorita, si estás buscando a Dios, si estás entregando todo tu ser a Él, es el camino correcto para esa vida eterna. Si no has encontrado el propósito, redirige tu tiempo. Ahorita es el momento que lo puedas hacer. Y vamos a terminar con una oración para darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que solamente a través de tu gloria, de tu amor, de ese poder que tú tienes sobre nosotros, que nos has enseñado cómo caminar en esta tierra, que enviaste a tu Hijo Jesús para que nos mostrase el camino perfecto y pudiéramos tomarnos de su mano, de sus enseñanzas, y que pudiéramos aprender a través de todos los discípulos que el Señor dejó aquí instruidos, y nosotros ahora tomamos todos esos ejemplos para poder seguirte a ti, Señor. Hoy declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú eres dueño de nosotros, Señor. Somos hechuras tuyas. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Y ahora, Señor, estás esperando que nosotros digamos la palabra correcta. Heme aquí, Señor. Yo quiero seguirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en esta tarde por esta hermosa palabra, en el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos.